segmentos óseos fracturados para dejarlos en reposo con el fin de conseguir su reparación, por ejemplo, la aplicación de férulas o vendas de yeso para impedir la movilidad, que se logra con una inmovilización. Alivio del dolor, ello también previene el shock. Se evita incrementar el daño a los tejidos cercanos a él, al reducir los movimientos de lados extremos los huesos, que ahora se apagó el celular. ¿Para qué sirve la inmovilización? Alivio del dolor, ello también previene el shock. Se evita incrementar el daño de los tejidos cercanos a ella, al reducir el movimiento de los extremos de los huesos, que ahora tienen una superficie irregular, disminuir el sangramiento. Se forma un coágulo en el sitio de la lesión. Principios básicos de la inmovilización: mantener las líneas y ejes del cuerpo, mantener las articulaciones en posición funcional, acolchar y almohadillar en los sitios donde las eminencias óseas se ponen en contacto con la férula, no tratar de reducir fracturas en el sitio de accidente. En fracturas de huesos por su parte central, inmovilice al menos una articulación por encima y por debajo. Inmoviliza el hueso que está por encima y por debajo de la lesión. Si hay fractura en la articulación, la venda no debe estar ni muy apretada ni muy floja. Si existe una herida, cúbrela con un apósito estéril antes de colocar la férula y no anude sobre ella. Utiliza el tipo de vendaje recomendado para cada área del cuerpo. Movilización espinal. Para inmovilizar la columna vertebral utilizaremos una inmovilización de Kendrick, que gracias a su forma permite también la inmovilización de los pacientes atrapados, como por ejemplo por vehículos. Tendremos que inmovilizar el cuerpo con sus cintas a la altura del tórax y a la cabeza gracias a sus cintas de velcro que se adaptan a la barbilla y a la frente. Inmovilización de extremidades. Cuando creamos que un paciente presenta una fractura en alguna extremidad, siempre que sea posible y conveniente, es mejor inmovilizarla para que no vaya más. Después de hacer una valoración primaria y secundaria del paciente, comprobaremos que se puede inmovilizar la zona sin algún tipo de dolor. Debemos cortar la ropa de la zona si es necesario para despejarla totalmente. Seleccionaremos la férula que mejor se adapte y más al tamaño de la extremidad. Tomaremos el pulso radial o el pulso medio y comprobaremos la sensibilidad de la zona afectada y colocaremos la férula adecuada en cada caso. Inmovilizador de cabeza. Se utiliza de manera complementaria al collarín o la camilla o tablero espinal para conseguir una completa inmovilización cervical del paciente que creemos que pueda presentar un traumatismo craneoencefálico o cervical. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los principios de la inmovilización para extremidades. Entonces tenemos que para primero realizar la revisión vital y trate las condiciones que ponen en peligro la vida. Por segundo, retire o corte las ropas que cubren las extremidades y otros que puedan apretarla, como anillos, reloj, pulseras, etc. Debemos de explorar el pulso, la movilidad y la sensibilidad y coloración del miembro antes de colocar una férula. Elija el tamaño apropiado de la férula. Según la extremidad, debe incluir una articulación por encima y por debajo según el segmento fracturado. Cure y aplique a las heridas apósitos. Acolche las eminencias óseas que quedarán dentro de la férula. Aplique tracción suave proximal y instala la extremidad antes y durante de la colocación de la férula y mantenerla hasta que haya terminado de fijarse. Monitoree cambios en las extremidades. No fuerce el relineamiento de deformidades cerca de una articulación. Traslade para su valoración a un especialista. Inmovilización de los brazos. Por seguridad, y los brazos deben de ser sujetados a la tabla antes de mover el paciente. Las palmas de las manos hacia adentro, pegadas al cuerpo, sujetado con una correa sobre los antebrazos. Férula de tracción para miembros inferiores. Es un dispositivo que se utiliza para inmovilizar las fracturas de las piernas. ¿Qué es la movilización? Bueno, la movilización es el movimiento que se realiza sobre una misma superficie. ¿Para qué sirve la movilización? Bueno, esta sirve para movilizar a las víctimas desde el lugar donde se han accidentado hasta cualquier otro lugar de destino para que puedan recibir los primeros auxilios o la asistencia sanitaria especializada. Tiene que hacerse con los medios adecuados de personas, dispositivos,
o elementos mecánicos. Se tiene que elegir el método de traslado adecuado según el tipo de lesión que presumiblemente padece esta víctima. Existen varias técnicas de movilización. Una de ellas es la movilización por rescatador paciente consciente. Esta se debe aplicar exclusivamente a pacientes conscientes con lesiones en alguna de sus extremidades inferiores, que pueden ser esguinces, luxaciones, contusiones, heridas leves y quemaduras. El paciente debe ser capaz de ayudar a la persona que lo está rescatando. La movilización por dos rescatadores se debe aplicar para pacientes conscientes que tengan lesiones en alguna de sus extremidades inferiores, como luxaciones, esguinces, contusiones, heridas leves o quemaduras. En esta el paciente debe estar consciente para que se ayude a sostener de los hombros de los dos rescatantes que lo están ayudando. Tenemos la movilización y transporte a cuestas en la espalda. Se debe aplicar para pacientes conscientes con lesiones en las partes inferiores, como esguinces, luxaciones, heridas leves o quemaduras. Estar el paciente consciente para que se sostenga de los hombros cuando el rescatador lo esté alzando. También se puede realizar con los pacientes inconscientes, teniendo otro compañero que ayude a sostenerlo de la parte de atrás del rescatador que lo lleva a sus espaldas. Tenemos la movilización y transportación con manos cruzadas. Esta se puede aplicar para pacientes conscientes o inconscientes. Esta consiste en que los rescatadores cruzan las manos por debajo del paciente y se sienta en sus brazos. Puede ser con una quemadura, puede tener una quemadura en sus dos pies o extremidades inferiores, como esguinces, luxaciones o contusiones. Tenemos la movilización y levantamiento por las extremidades. Se debe utilizar exclusivamente cuando tenga que evacuar rápido por existir un riesgo inminente. Se realizará entre dos rescatadores. Es la movilización a pacientes inconscientes. Como su nombre lo dice, esta se le realiza a los pacientes que estén inconscientes, siempre y cuando el paciente no pese más que el rescatante y no tenga problemas en la columna. Otra técnica de movilización es el levantamiento directo desde el suelo sin problemas o lesiones en la columna. En esta, el rescatador debe arrodillarse al lado del paciente, dejando levantada una rodilla que esté en dirección a la cabeza del paciente, y la otra rodilla tiene que estar apoyada sobre el suelo a la altura de la cadera. También deberá mantener su espalda recta y los glúteos nunca deben ir pegados a los tobillos. Cuando el tipo de transporte a ejecutar sea entre varios rescatistas, la posición de la movilización será de acuerdo al lugar del paciente. Por ejemplo, la persona que vaya a estar atendiendo la cabeza, la rodilla que está levantada debe estar más cerca de la cabeza. La persona que esté en los pies, la rodilla que debe estar levantada es la que esté más cerca a los pies. Estas posiciones previenen una caída, o en el caso del peso del paciente, que no genere un desbalance. Otra técnica de movilización es la camilla humana por 4 rescatantes. Esta puede realizarse con un paciente consciente o inconsciente, siempre y cuando la distancia por recorrer sea corta y no haya lesiones en la columna. This